Bienvenidos a Ideas Constituyentes. Ayer en un plebiscito decidimos cambiar nuestra constitución. Lo que toca ahora es discutir ideas. Y la primera idea que discutiremos es la idea de instalar en Chile un mecanismo de democracia directa como complemento al sistema de democracia representativa. ¿Qué es el mecanismo de democracia directa? Algunos ejemplos y por qué sería importante establecer algo así en Chile. Mira, hay muchos mecanismos de democracia directa, pero el mecanismo suizo es el más robusto y le da mucho poder a la ciudadanía. La manera en que opera fundamentalmente es un derecho constitucional que sirve para juntar firmas. Cualquier ciudadano puede juntar firmas, y si uno junta determinado número puede vetar una ley que está por aprobarse en el Congreso, por ejemplo, o hacer una propuesta. Cuando es veto de ley, también sirve para hacer cambios constitucionales, ya sean parciales o incluso totales. A ver, ¿por qué? Se juntan las firmas y eso gatilla un plebiscito, y el plebiscito decide lo que se hace. Eso fundamentalmente. ¿Por qué tendríamos que nosotros adoptar un mecanismo así? ¿Qué ventajas le ves por sobre lo que tenemos? Tenemos una democracia representativa. ¿Por qué tendríamos que preferir nosotros un sistema como el suizo, por ejemplo, y no como el francés? A ver, siempre hay que tener en mente que esto es un complemento a la democracia representativa. No es para reemplazar a los políticos ni al sistema del Congreso, lo que sea que rija con la nueva Constitución. Es para fiscalizar, para suplir a los políticos, las deficiencias de los políticos. En el caso de la corrupción, por ejemplo, es bien claro. O sea, si es que hay una ley que se hace con influencia indebida y la ciudadanía se da cuenta que es así, junta firma y esa ley se frena. Sin ese mecanismo, los países que no tienen esa herramienta, es mucho más difícil frenar esa ley. Entonces, claro, es un freno a la corrupción por un lado, es un freno a la incompetencia, y también para lidiar con temas urgentes que, por la razón que sea, el sistema político no ha procesado a tiempo o con la fuerza necesaria. Por ejemplo, algunos de los temas pendientes que tenemos nosotros, los chilenos, es las pensiones, las listas de espera en salud, el costo de la salud, el tema de la gratuidad universitaria que se ha discutido tanto, qué sé yo. Entonces, sirve para frenar corrupción, fiscalizar políticos, por un lado, forzar a los políticos a lidiar con problemas urgentes y para encauzar conflictos de manera institucional. Es importante sí destacar que cuando hay una propuesta ciudadana, el día del voto, si es que se juntan las suficientes firmas, y si es que en el proceso de negociación que hay entre los políticos y la gente que junta las firmas, antes del plebiscito, no se llega a un acuerdo entre ellos que los deja satisfechos, y se llega un día a la votación, porque no siempre se llega un día a la votación, a veces no es necesario. En la papeleta está la propuesta de la ciudadanía, la contrapropuesta de los políticos y el rechazo. ¿Qué te hace pensar que un mecanismo como este ayudaría a resolver los problemas que la ciudadanía constata como los principales problemas de Chile? Yo creo que, por un lado, quedamos reducidos a qué cosas podemos aprobar con 2/3 que hagan un cambio sustantivo en oposición a meramente lírico en la Constitución. O sea, qué cosas podemos escribir en ese texto de forma tal que en los años y décadas que vengan, y sobre todo décadas, el devenir del país sea distinto y mejor, y no sea solamente un champañazo de celebrar palabras bonitas en un texto que al final no se van a ejecutar. Y estoy pensando en específico en algunas de las propuestas quizás de derechos sociales o económicos y qué sé yo, que si se puede avanzar por el lado que se avance bien, pero en muchos casos es difícil ejecutar, es difícil que escribir, por ejemplo, tener una salud digna para todos o una cosa así, lleve a un cambio concreto en la vida de todos nosotros. En cambio, este mecanismo es un cambio concreto y se puede usar, te va a hacer propuestas concretas en los próximos años y décadas para así cambiar cosas como sistema de salud, sistema de pensión y cualquier otra cosa que nos parezca conveniente, no solo ahora, no solo para salir de esta crisis, sino que para afrontar de manera pacífica cualquier crisis que tengamos en 30, 70, 120 años. Me interesa mucho la idea y creo que es importante destacar que en gran parte la crisis que vive Chile es un ejemplo agudizado por otros factores que podemos discutir de una crisis de legitimidad que existe en muchas democracias, donde hay por parte de la población una desconexión, una sensación de desconexión tremenda respecto a la clase gobernante. Entonces, en algún sentido, es una crisis de la democracia representativa y quizás esa es la forma más correcta de interpretar el amplio voto del apruebo, más que una aprobación de programas políticos particulares,
es un desapruebo de la forma en que nos estamos gobernando. Es también, quizás incluso con más fuerza, una crítica al sistema de representación. Esta crisis de legitimidad, no, o sea, Chile es un ejemplo, pero o sea, darse una vuelta en el mundo y ver que otros países también están viendo así. ¿Tú crees que tiene que ver explicaciones correctas? Sí, totalmente. O sea, yo creo que es un problema de Occidente en general y algo que hay que cuidar, en el fondo, los que queramos cuidarlo. Y si ahora es necesario hacer un cambio para darle más poder a una ciudadanía más informada, más despierta quizás, hay que ver, o sea, la inmovilidad a veces lleva a la ruina. Sí, diría, como levantaste el tema de la legitimidad y no lo había mencionado, eso es fundamental y es una de las grandes gracias del mecanismo de democracia directa. Si uno tiene un mecanismo robusto de democracia directa, o sea, que genuinamente le da poder a la población, que no es como un decorativo. El mecanismo que tenemos en Chile, que es municipal, es un poco más de esa segunda categoría, porque tiene una serie de trabas y limitaciones tales que es poco el poder que se le da a la ciudadanía, independiente de que es solo municipal. No es coincidencia Sí, que países como Suiza o Uruguay sean respectivamente los más estables de su región. sí, o sea, ese es el tema del huevo y la gallina, que hay algunos que van a decir, oye, los suizos son estables por cómo son ellos y por eso pueden tener el mecanismo de democracia directa. Y yo creo que puede ser parte, pero personalmente creo que es difícil negar que un sistema en el que cualquier ciudadano o ciudadana puede poner en cuestión leyes, temas tan importantes como el sistema de pensiones, simplemente juntando firmas entre sus pares, haciendo una propuesta que es después, el resultado de ese proceso es vinculante. ¿Cómo no va a ser un sistema así mucho más legítimo? ¿Cómo no va a haber una sensación de legitimación mucho mayor en un sistema así, en el que cualquiera puede hacer su propuesta? Que uno en donde uno se siente quizás como enjaulado a la deriva, como dependiendo de políticos que quizás no son idóneos o que funcionan en un sistema que no es idóneo. Y bueno, eso, y aprovechando eso del sistema no idóneo, también tenemos claramente un problema, como ha mostrado, por ejemplo, la encuesta de Bicentenario por años, de confianza en las instituciones. Y las instituciones estamos hablando de las más importantes del Estado, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial. Todas tienen aprobaciones paupérrimas por años y años. Y obviamente hay que hacer una reforma a eso. Algo hay que cambiar para poder subir esa aprobación. Y como el sistema político tal como funciona hoy no ha logrado hacer esos cambios, quizás vamos a poder usar el mecanismo de democracia directa para hacer cambios al sistema mismo. A, por ejemplo, cómo opera el Congreso, cómo operan las comisiones del Congreso, la selección de investigadores para el Congreso. Y una serie de cuestiones que tienen que ver con el aparataje mismo de la política en oposición a políticas públicas. ¿Cuál es más o menos la estructura básica del sistema, por ejemplo, cómo funciona en Suiza? Muy simplificadamente, son 3 pasos. Primero hay que juntar las firmas, más o menos un 1% de la población o del padrón electoral. Eso gatilla un plebiscito vinculante. Entonces, si es un veto a una ley, se establece el día del voto y se vota a favor o en contra del veto. Y eso es básicamente, o sea, no tiene mucha complicación. De hecho, son básicamente 2 pasos en esa versión. En la versión que de propuesta, en vez de veto, saben que la ciudadanía dice, queremos agregar esto o modificar esto, no solamente frenar esto. Ahí sí se agrega a la propuesta de la ciudadanía la contrapropuesta de la autoridad pertinente, que puede ser el Ejecutivo o el Congreso o el municipio. Ahora, pasando un poco más a los méritos de la propuesta, una objeción natural que surge es la objeción de la inestabilidad que generaría el sistema. O sea, si es que estamos cambiando todo el tiempo las leyes, no se puede vivir una vida predecible. ¿Es eso cierto? ¿Cómo responden ustedes a esa objeción? Claro, el mundo político es complicado, entonces uno no puede decir con seguridad si eso no es cierto, pero básicamente venimos saliendo o estamos en medio quizás de una crisis todavía. Y yo haría la pregunta, ¿creemos que si hubiésemos tenido un mecanismo de democracia directa, hubiésemos terminado en esto? En esto me refiero a todos los problemas que han significado, digamos, el desorden público, las protestas, me refiero, pero con todo lo que eso conlleva, con toda la interrupción que eso conlleva y la destrucción, derechamente. Yo creo que esa es como la respuesta más honesta, ¿no? La respuesta es que obviamente no se sabe, pero la apuesta es que en el largo plazo generaría más estabilidad, porque si hay un mayor nivel de alineamiento entre los políticos representativos, representantes, etcétera, y la ciudadanía,
pareciera ser que la disonancia se va a cerrar y por lo tanto vamos a tener menos estallidos sociales en el futuro. Esa es la apuesta que se hace con este sistema. Absolutamente, o sea, piénsalo así. ¿Qué probabilidad de revuelta social hay en un país en que la ciudadanía está siempre al mando? Hagan lo que hagan sus políticos. Otra objeción que uno escucha harto, viniendo de distintos sectores, es que esto puede llevar a resultados nefastos en términos de la ley que se pase o la ley que se revoque. Ahí déjame retomar lo que mencioné de Noma FP, puede ser buen ejemplo también, porque ellos quieren un sistema de reparto en específico. Y eso no es necesariamente lo que quiere la mayoría de... Quizás sí, quizás no, de la ciudadanía. Pero sí estamos claros que queremos pensiones mínimas más altas. Entonces, eso es importante para enfatizar que el diseño del mecanismo de democracia directa es muy importante y tiene una influencia grande en si introduce o al revés reduce el riesgo de populismo. El mecanismo suizo está bien diseñado y es el que aspiramos a emular, porque además de la propuesta de la ciudadanía, tenemos una contrapropuesta de los políticos y se le da tiempo. No es una cosa de semanas, es una cosa de meses, para que se discuta tanto en el discurso público, en los medios, qué sé yo, como dentro de las comisiones del Congreso, del Ejecutivo, del municipio, para que, bajo amenaza de la propuesta que ya juntó las firmas, y por eso conversando probablemente con ellos, escuchándolos para ver qué es lo que realmente necesitan, puedan proponer una solución práctica que resuelva el problema y que al mismo tiempo satisfaga otros intereses quizás más generales, propios de la política representativa. Tiene que ver con la calidad del mecanismo, y que el mecanismo, este es un mecanismo que por diseño está hecho para reducir el riesgo de populismo. Podemos tener populismo en la democracia directa o representativa, da lo mismo, lo tenemos. Entonces esto sirve, si elegimos, tenemos políticos populistas y quieren tirar una propuesta poco razonada, nosotros con este mecanismo podríamos frenar eso. Se pueden establecer, obviamente, mecanismos adicionales que podrían, en ciertos casos, ayudarnos a, en primer lugar, hacer una transición gradual a este sistema, pero también, simplemente pensando algo en voz alta, si es que hubiera casos de afectación de libertades civiles graves, algo así, pues se puede diseñar bien en la Constitución. Tribunales de justicia, por ejemplo, la Corte Suprema podría poner un veto de no insistir en la propuesta de la ciudadanía en casos excepcionales, o devolverla para una segunda votación. Se pueden diseñar mecanismos para añadir, sin destrozar el mecanismo y sin quitarle su fuerza propia, que tiene que tenerla, hacer más probable que el resultado sea un resultado bueno. Pero todo esto podemos ingeniarlo si es que estamos de acuerdo en la propuesta de manera inicial. Sí, totalmente. Ese es un punto importante, porque los suizos lo han resuelto con simplemente porque está la tensión en el fondo entre democracia versus derechos fundamentales. Entonces, los suizos lo han resuelto simplemente decidiendo por darle prioridad a la democracia. Ellos no tienen un control judicial de los resultados de sus mecanismos de democracia directa. Ahora, nosotros podríamos tenerlo. Esto opera no en el vacío, este mecanismo de democracia directa, sino que opera en una cultura política con ciertas ideas, con ciertas mayorías, y más que la ley o que la letra de la ley son esas mayorías y esa como hegemonía cultural, si uno quiere, son las que mantienen más o menos lo que tenemos en una cosa radicalmente diferente. Entonces, por ese lado, no creo que haya grande riesgo de propuestas demasiado radicales. Sí, el problema que hay que tener, si es que decidimos tener alguna especie de control constitucional o control de derechos fundamentales o la Corte Suprema o lo que sea, es que no nos vaya a pasar que se transforme en la tercera cámara o lo que sea, como se quiera llamar, que en el fondo tenga un rol político y que en el fondo sirva para que otro comité de nuevo, de gente elegida por no sé quién, tome las riendas y frene cualquier reforma, porque al final eso, la consecuencia que va a tener es que todos los beneficios de legitimidad, de estabilidad, de fiscalización, que no se rige por este sistema, se puede perder como una precaución, ¿no? Es una idea de izquierda, de derecha, hay un modelo ideológico inspirando vinculante y a esta idea de democracia directa, ¿no? Definitivamente no somos de izquierda y derecha, no somos una máquina para producir las políticas públicas favoritas de cada uno. Esto va a traer derrotas para todos. Es simplemente una manera más civilizada de resolver conflictos, de fiscalizar a nuestros representantes y de llevar los temas urgentes a zanjarlo en una decisión final mayoritaria. Y en la Constitución establecemos el mecanismo de democracia directa, que a su vez puede modificar la Constitución misma.
¿No es eso contraproducente? Y eso tiene que ver con lo que tenemos ahora, que mucha gente piensa que no cambiar es estable. El debate político se canaliza más a través de propuestas concretas más que a discusiones abstractas, ¿no? Absolutamente. Esa es una de las grandes ventajas de esto, que en vez de estar peleándonos por camisetas, podemos de una vez empezar a hablar en serio de cosas específicas. Hay espacio para mejorar. Y tenemos que decidir si vamos a dar ese paso o si vamos a preferir quedarnos, no sé si limitados, pero digamos controlados, dirigidos por un tutelaje de representantes que están sometidos a las mismas limitaciones, sino más que las de la ciudadanía en general. Pero Chile es un país profundamente centralista. El poder político, económico está en Santiago. Esto va a ser una aplanadora de Santiago a las regiones. Ahí yo creo que el problema es un problema en su inmensa mayoría totalmente independiente, porque tiene que ver con federalismo versus centralismo. Los suizos incidentalmente tienen un sistema extremadamente federado, que tienen todo muy descentralizado y muchas facultades a nivel comunal, después a nivel regional, después a nivel nacional. Entonces no creo que el mecanismo per se de democracia directa, me refiero, tenga mucho que decir sobre eso, salvo que operaría a todos los niveles de acuerdo a la distribución del poder en la Constitución. Todo debate que tengamos sobre el sistema político respecto a la nueva Constitución, o sea, parlamentarismo, presidencialismo, etcétera, va a ser limitado o no, dependiendo del debate que tengamos sobre la distribución regional del poder. Entonces, en ese sentido, tiene razón que es un debate independiente, de que va a tener impacto, pero tiene igual impacto en todo cualquier sistema político que se adopte, sea con o sin democracia directa. Exacto. En ese sentido, independiente es como tema perpendicular. Vamos a tener un mejor sistema en un par de años y lo vamos a poder usar por décadas, pero depende de nosotros. Difundan también la idea por su cuenta, si les parece buena.